más práctica en sí, porque algo ya adelantaron, yo ahora voy a empezar a compartir, algo ya adelantaron el viernes, ¿sí? Viviana ya les adelantó algo en forma práctica, cómo trabajar con reglas de la cadena, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a ver, pero todo lo que está previsto para la clase de hoy tiene mucho que ver con la aplicación práctica directa. Voy a dejar de mostrar el video. A ver, ahí vuelvo. Voy a empezar a compartir pantalla, Estela. ¿Se ve? Bueno, Fabi, ahí Ahí sí, se ve. sí. Bueno, como les comentaba, bueno, como siempre pongo el cronograma acá como alerta. Ya lo habíamos puesto en las otras clases, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, acá va a haber una pequeña diferencia, porque vi que nos quedó, yo lo modifiqué ya para el año que viene, Estela, derivada de función inversa, lo vamos a ver acá mismo, ¿sí? En la clase de Sí, hoy, junto con derivación implícita también. Implícita vamos a tratar de ver en la clase de hoy, ¿sí? Que es algo que no, se ve que se me pasó acá de ponerlo. Pero bueno, sí. para poder ver derivación logarítmica, tenemos que ver previamente un concepto que es derivación implícita, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la idea, fíjense que después la semana que viene tenemos la semana del estudiante, con lo que vamos a ver en la clase de hoy, más lo del miércoles, que es el concepto de diferencial de una función y las aplicaciones que tienen, para qué lo utilizamos. Ya estaríamos terminando todos los temas para concluir con el trabajo práctico número 3, ¿sí? Luego de la semana del estudiante ya vamos a empezar con el práctico 4, que es de aplicaciones de derivadas. Para eso, yo les voy a pedir que ustedes busquen, después yo les voy a recordar el miércoles, busquen sobre estos teoremas, ¿sí? Yo voy a poner ahí en el aula virtual, hicimos los que estuvieron en el primer cuatrimestre, yo les había pedido que compartieran la información que buscaran, ¿sí? El hospital lo vamos a ver después, esto lo vamos a dejar, pero sobre los teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy, que puedan ustedes buscar la información que encuentren, que entienden y compartirlo. Yo voy a poner un muro en el aula, el miércoles les voy a mostrar cómo va a ser esa actividad para que ustedes busquen y el lunes cuando nos veamos me van a contar ustedes a mí, el lunes 27, ¿sí? Me van a contar ustedes a mí a ver qué es lo que descubrieron de estos teoremas, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda hasta acá de esto? No, nada. Todos sabían, ¿no? La semana del estudiante siempre, bueno, está ya dada por calendario académico y nos solicitan que no se den clases, no se tomen evaluaciones, entonces tienen como para ponerse al día con todas las materias, ¿sí? Acá en el mapa conceptual yo acá remarqué, ya hemos visto todos los conceptos previos, ¿no? De lo que es razón promedio de cambio, razón instantánea de cambio, las definiciones de función derivada en un punto y de función derivada, que con esto han estado trabajando bien en la práctica, estuve mirando las grabaciones, ¿sí? Y vimos reglas de derivación de funciones elementales, y ese es el contraste que tiene una función elemental con lo que es ahora regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena tiene en cuenta funciones compuestas. ¿Sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver regla de la cadena, derivadas de orden superior, y después también hay otra forma de representar a las funciones que se llama de manera explícita, de representar no gráficamente, ¿sí? De expresarlas mediante una ecuación, que ustedes conocen algunas, ya vamos a ver cuáles son, la forma explícita de una ecuación o la forma implícita, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo derivar cuando tenemos una función o una ecuación o una curva, que no siempre va a ser función, que va a estar mediante una ecuación explícita, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver entonces en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué se acuerdan? A ver qué me pueden decir que ustedes vieron de regla de la cadena, que vieron con Viviana el viernes. A ver si me cuentan. Yo acá después les voy a contar un poco más con rigurosidad, no demasiada teórica, Eh, porque esto la demostración no se hace porque es muy compleja, no se las pedimos ni se las vamos a dar, pero a ver, yo voy a hacer un espacio acá y ustedes me van a contar qué es lo que vieron, qué se acuerdan. A ver. la derivada de la cadena Yo es me la derivada acuerdo de que afuera por la derivada de lo de adentro. Bueno, ¿y cómo escribirías eso? Derivada de Por afuera por lo de ejemplo, adentro. Dame un ejemplo si querés. em, abrí paréntesis Sí. y ay, cómo, no sé cómo decirte. Bueno, y a ver qué más estaba hablando, por ahí te ayudan los compañeros. A ver, abro paréntesis y pongo algo acá adentro, Por ¿no? ejemplo, claro, escribí algo ahí adentro. Bueno, ¿qué escribo? Coseno Algo, de X. la Te voy a palabra ayudar. algo. Bueno, Ah, la palabra algo. Ah, bueno, bien, voy a hacer eso. Por eso les pregunto, ustedes por ahí la forma en que tienen, que lo que se acuerdan, que esto es lo que uno tiene que hacer esfuerzo, ¿no? La palabra y algo, eso no bien. sé, elevado a la Elevado a 3. otra cosa. Ah, bueno.
Bueno, Bueno, vamos a ponerlo eh, en principio, no, vamos a ponerlo a 3 porque así, porque por ahí tiene otra, si es otra, eso lo que está arriba es algo complejo, bueno, ya tenemos que hacer otra cosa más. Vamos a poner, en lugar de 3, ¿te parece que ponga n? sí, Como N. para, como un número, ¿sí? N, podemos poner, si quieren, es un número que pertenece a los reales, pero es un número, ¿sí? Bien, entonces esto sería i es igual a algo elevado a la n. Entonces, ¿por qué aplico regla de la cadena? ¿Ese algo qué es? ¿Qué podría llegar a ser? Ah, y puede ser un logaritmo. Bien, ese algo significa, lo que me estás queriendo decir, que no es x, ¿no es cierto? Sería algo. Algo, claro, una Podríamos función, decir, algo. ese algo sería una función de x, ¿no? Que Sí. depende de x. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para derivar esto? Bueno, ahí vos tenés que bajar la N Sí, y restarle 1 a la N, bien. Y y a entonces, eso le multiplicás la derivada del algo. acá tengo que poner el algo otra vez, ¿no es cierto? Sí, Y acá tengo que poner el algo derivado. Bien. Bien, en principio está bien, esto es una forma. Si este algo, decimos, bueno, es esta pelota amarilla, ¿sí? Que es este algo, que es una función que depende de x, por eso está compuesta, ¿sí? Tenemos una función elevada a una determinada potencia. Entonces, lo que aplico, lo primero que aplico para derivar es lo último que hice, ¿no? Digamos, este algo no sabemos qué es. Vos decías que podía ser logaritmo, coseno. Primero tengo en cuenta la potencia, ¿sí? Entonces, bajo la potencia me va a quedar la regla de la potencia, que era bajar la n por esa expresión a un grado menos, pero acá, como es regla de la cadena, tengo que volver a poner este algo derivado. ¿Sí? ¿Así se entiende? ¿El resto qué opina? Y había una alumna que iba a hablar y se Sí, solaparon, que me parece a bárbaro ver, que se peleen por hablar, así que está bien. A ver, ahora te escucho, no sé quién era, no sé si era quién Ana. habló. ¿Ana? No, profe, yo no era. Ah, no, Ah, ¿quién entonces, era? Milagros. Creo que era Pareció. Milagros. Ah, Ay, Milagros, una ¿te voz animás? conocida. Sí, yo es como no la del mío. ¿Y Milagros? ¿Querés decirlo de otra forma? Iba a decir algo Milagros. Bueno, bien, sigo profe, avanzando. Yo no Sí. había hablado, profe. Ah, bueno, no sé quién habló. Hablaron Ah, como dos y bueno, se No sé superpusieron. quién No habló, pero yo importa, no no fui. importa, no importa. Bueno, sí, ¿qué me ibas a decir? yo cuando hago la derivada de la cadena, o sea, lo que ahí te dije que era algo, lo reemplazo por G. Claro, porque vos, Y, sí, y bueno, y después hago toda la derivada y vuelvo a reemplazar la función por G y listo. ¿Eso claro. está bien hecho así? Sí, lo que pasa es que podés llegar a tener algo más complejo en regla de la cadena, pero vos lo que me estás diciendo es esto, vos tendrías que I sería una F de G de X, ¿no? Porque vos acá lo consideramos a la N. Si yo lo expreso más general, para vos el algo es este, ¿no? Sí, ¿Podría ser eso? Bien, esto sería el algo. Como vos me diste un ejemplo en particular que está elevado a la n, entonces la función que vos estás considerando en el ejemplo que vos diste, ¿sí? Sería una f de x que sería x a la n, ¿no? La que estaría por afuera. ¿Está bien? Y la otra, la claro. de adentro, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, tenemos una g de x que la llamaste algo, no sabemos lo que es. Bien, sería eso, ¿sí? Entonces, si nosotros lo generalizamos, tendríamos algo compuesto de esta forma, en donde hay compuestas dos funciones, ¿sí? Vamos a ver, Viviana creo que lanzó a explicar algunos que a veces tengo más composición, más funciones compuestas. ¿Está bien? Pero en principio es esto. Ustedes recordar bien, yo acá voy a poner las tablas de derivadas para que ustedes vean y reconozcan. Fíjense que lo que está a la izquierda es la derivada de funciones elementales. ¿Sí? Si yo me fijo acá, cuáles son las funciones, ¿sí? Acá tenemos y igual a x, k por x, 1 sobre x al cuadrado, x a la n, que esta sería la regla que vos usaste, ¿sí? La que consideramos. E a la x. Ven que son todas funciones, lo que tengo en este lado izquierdo, son todas funciones elementales, que algo solo le hice a la x, ¿sí? Entonces encuentro las derivadas de estas funciones elementales. Logaritmo de x, bueno, y así varias, ¿no? Tenemos para abajo. Y lo que está a la derecha, lo que yo puse ahí en celestito que dice regla de la cadena, justamente lo que me hace es, bueno, asociarla un poco a estas dos, pero como en general vamos a tener que la u es una u que depende de x,
y en este caso, bueno, también la b depende de x, ¿no? Pero vamos a estar hablando de una función u, que sería ese algo que vos decías, ¿sí? Entonces tenemos, fíjate, si vos tuvieras acá el u a la n, ese sería el algo que vos habías dicho, ¿sí? U elevado a la n. Entonces lo que se hace es bajar ese algo elevado a un grado menos por la derivada de u'. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Yo es como que le di la vuelta ahora mientras los hago participar, doy vuelta a la clase de lo que tenía pensado, nada que ver lo que tenía pensado, pero bueno, a ver, ¿qué notan ustedes entre estas dos expresiones de derivar? Lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Ahora acá hacemos una línea así. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué aparece en regla de la cadena en todas las expresiones? Una U. Una u para empezar, va a estar la u, pero en la expresión de la derivada, ¿qué aparece? Por ejemplo, en la segunda o en la primera, ¿aparece la u al derivar? ¿Qué me aparece en este primero? Yo acá tengo u y cuando derivo, ¿qué es? U'. Tengo una constante por u y es la constante por u'. Tengo 1 sobre u y sería, fíjense la derivada a la izquierda, ¿no? Cuando yo tenía x, era 1 sobre x, era menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? La variable al cuadrado. Y acá es, lo puedo expresar también, fíjense que esto yo lo podría pensar como menos 1 sobre u al cuadrado, aplico la misma regla, pero lo estaría multiplicando por u'. ¿Sí? Entonces fíjense que en todos ¿qué aparece? ¿Qué estoy multiplicando en todas las expresiones? U'. Fíjense por u', fíjense en la de a la u. El u' aparece adelante, pero en realidad ustedes lo pueden pensar como que siempre, ven que estoy multiplicando en todos por u'. Eso es lo que tiene en cuenta regla de la cadena. ¿Sí? Siempre aparece u'. Justamente por eso, ese u' sería el algo prima, ¿sí? El algo derivado. Entonces, lo que conviene que empiecen a mirar ahora es este lado de la regla, porque si llegara a ser que no es compuesta la función, igual me sirve esta regla. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera, estoy derivando x al cuadrado, ¿no? Tengo x al cuadrado. Si yo derivo x al cuadrado con esta regla, ¿qué me va a dar esa derivada? ¿Qué me da esa derivada? 2x. 2x. Ahora, si yo lo quisiera hacer, y lo hago pensando en esta regla, tengo x, vamos a ponerlo así, no es necesario el paréntesis, ¿sí? Y tengo x elevado al cuadrado. Puedo pensar que si yo esto lo quiero derivar, ¿sí? Y pensaran, me confundí, pienso que esto es u, digamos, digo que es u, ¿qué pasa cuando derivo eso? Pensando en esta otra regla. Me va a Bien, dar 2x porque la x se va a cancelar cuando yo baje el 1 y le reste bien, 1 a la x de arriba, va a quedar solamente 1. Entonces se va a multiplicar por 1. claro, pero se multiplica por 1 porque yo acá estaría haciendo por x', por la derivada de ese algo, ¿ven? ¿Se dan cuenta de eso? Estaría aplicando regla de la cadena y diría por la derivada de ese algo. ¿Pero qué es igual la derivada de ese algo, como bien dijiste? Esto es 1, siempre estaría multiplicando por 1. Entonces fíjense que siempre me conviene acordarme de la regla de la cadena en general como reglas. Total, después, si es la x, cuando yo ya llego a la x, ya sé que la derivada de x vale 1. ¿Se dan cuenta? ¿Van notando esta diferencia entre las dos reglas, entre las dos tablas? Profe, la ¿O hay U puede dudas? Sí, tomar cualquier valor. cualquier valor y a veces la u es compuesta a su vez. En función de X, ¿no? Esto va a ser compuesta que va a depender de X. X. Ahora vamos a hacer un ejercicio, voy a inventarles después un ejercicio más complejo. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta, la U va a ser por lo que vos derivás primero. Entonces todo lo que está elevado, por ejemplo, si vos tenés algo elevado a la n, como bien dijiste en el algo, ¿no? Vos dijiste, tenés algo elevado a la n, entonces acá ponés por algo prima, ¿no? Lo que está escrito acá. Pero ese algo quizás es un algo que a su vez es de otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, tenés que volver a aplicar regla de la cadena. ¿Está bien? Quizás ahí no llegaste a la variable ya. ¿Sí? Es una función que a su vez la tenés que derivar y a su vez es compuesta. Entonces, vamos a ver la regla acá y vamos a ver un ejemplo enseguida para que se entienda. ¿Sí? Cuando tenemos regla de la cadena, la forma de enunciarla, digamos, nosotros podemos pensar que tenemos una i que depende de una función u. ¿Sí? La variable es u. Y esa función es derivable en u, en la variable u. Pero a su vez, esa u, que va a ser una g de x,
¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es lo mismo, ¿no? Fíjense que yo tengo este esquema, que está, bueno, está acá abajo, ¿no? Tengo g de x, sería este valor de u. Ven que la puedo llamar, lo voy a poner acá a la izquierda, igual a f de u, ¿sí? Y es lo mismo que poner f de g de x. Y esa función g de x es derivable en x, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta función y es derivable respecto de x. Y la notamos de esta manera. ¿Se acuerdan esta notación? Hoy la vamos a usar bastante. Derivada de y respecto de x me está indicando, ¿sí? Sería el y' que yo quiero encontrar. Es la derivada de y respecto de x. Esto me está diciendo que tengo que derivar la función que depende de u respecto de u y después multiplicarla por la derivada de la g de x respecto de x. Esto que se ve así tan feo escrito, ¿quién sería? Es lo que yo les mostré recién. Si es u. ¿Quién sería? Fíjense acá. Si yo digo derivada respecto de x de g... Ahí dicen U, Fabi. MacDiel dice que es U. Bien, yo es lo que estoy diciendo, u, ¿quién es u? G de x es u. Toda la derivada o g de x es u. Fíjense acá, si A yo ver. derivo esto, ¿no? ¿Yo qué diría? U', ¿quién es? Derivo de un lado y del otro, g' de x. Fíjense que esta notación es lo mismo que decir estoy derivando g respecto de x. Entonces no es otra cosa que g' de x. ¿Y g' de x quién sería si depende de esta expresión como escribí acá? Sería el u'. ¿Se dan cuenta? O sea que esto sería u'. Eso me está diciendo, que estoy derivando la función grande que depende de u respecto de u. ¿Qué pasó? Ah, MacDiel dice que se acercó. Me acerqué porque dijo U. te acercaste bien, te faltó el prima, la comillita. Estaba cerca, sí, Anotala MacDiel. bien, bien marcado. Estaba cerquita, porque justamente la que era u era g de x. ¿Entienden? Es una forma que en lugar de, fíjense acá en esta expresión, que por ahí se marearon, en esta que estaba acá, que es la definición que está en los apuntes teóricos, ¿no? Uno a veces se marea con tantos de, que después terminan escribiendo en algunos parciales estas notaciones que no las entienden porque por ahí a veces, o en expresiones, buscan para resolver online, ¿sí? Tienen que entender qué significa esto. Esto me está indicando, lo van a ver después en análisis 2, mucho, porque van a trabajar con más variables, me está indicando qué derivo respecto de qué, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo lo saqué de un libro también para verlo con otra notación. Volvemos otra vez lo mismo. Vamos repasando. Tenemos una i, perdón, que es función de u. ¿Sí? Otra vez lo mismo. La función es derivable de u. Y además tenemos la u, que es la g de x, que va a ser derivable en x. Entonces, esta función, que es la i, que es una f de g de x, una función compuesta, va a ser derivable de x. ¿Sí? Y la podemos escribir de esta manera. ¿Ven? Si yo estoy derivando la variable y respecto de x, primero tengo que derivar la derivada de y respecto de u, y después tengo que multiplicarlo por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos de otra forma? Como está acá equivalente. Esta sería la notación. ¿Quién estoy derivando acá? En definitiva, lo que estoy haciendo es esta f de g de x, que es la función compuesta. Vamos a escribirlo así más sencillito, sería esto, ¿no? Quiero derivarlo, entonces lo escribo. Estoy derivando toda esta función, es la otra forma de notarla, que era la notación de quién está. A ver si se acuerdan. Había una foto. ¿De quién era esta Vamos a darle notación? un dato. Sí, ¿De Ledmi? de ¿O no? Leibniz. De Leibniz. Sí, la Ese, notación de Leibniz. Leibniz. Leibniz, bien. Recuerden que la notación de Leibniz significaba que si yo tengo que ir a una f de x, para derivar esto, que es derivar esto, esta notación es la que escribo ahora, que es la de Leibniz, que se me está indicando a qué variable derivo respecto de cuál. ¿Sí? O lo que podría haberlo indicado, como esta era la función, lo podría haber puesto de esta manera. Estoy derivando esta función respecto de x. ¿Sí? ¿Se entiende? Es esa notación también, porque estoy indicando acá dentro, entre los corchetes, pongo cuál es la función que estoy derivando. ¿Bien? Entonces acá me está diciendo que estoy derivando, volviendo acá, ¿no? A regla de la cadena, estoy derivando
esa función compuesta respecto de x, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que voy a derivar, yo voy a escribir más grande acá a la derecha lo que está escrito acá, ¿sí? Esto que está escrito acá lo voy a escribir más grande, así lo vamos viendo. Es la derivada de la g de x, ¿sí? Por la derivada de lo que está adentro. ¿Se entiende? Vamos a verlo acá, de otra forma. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense que acá yo tengo una función que es la exterior, la última que yo apliqué al aplicar la cadena, ¿sí? Entonces la de adentro, la interior, es la que vos llamaste algo, o la llamamos g de x, o la llamamos u. ¿Por qué la llamamos u? Para simplificar, para no andar tanto con g de x, ¿sí? Y la generalizamos mucho más, porque a su vez puede ser compuesta. Entonces, cuando nosotros queremos derivar, esta es otra notación, ¿sí? Fíjense, acá tenemos u. Cuando queremos derivar esta función, entonces lo que hacemos es f', acá hay un prima, ¿no? F' de u por u', ¿sí? Eso es lo que hacemos con regla de la cadena. ¿Se entiende si esta forma general? No hay consulta, Fabi, ¿eh? Bien, yo voy a expresar, no, ni me acuerdo lo que tengo ahí abajo ahora, porque la verdad que lo preparo y lo vuelvo a cambiar un poco, pero yo ahora les voy a preguntar. Fíjense si lo que yo tengo ahora, en lugar de tener una sola compuesta f con g, tengo que mi función y es una f de g de h de x. ¿Sí? Si tengo eso, ¿cómo derivaríamos ahora? A ver, ¿cómo derivarían acá? Voy a insertar un espacio para que lo veamos bien para abajo. Fíjense el modelo anterior, ¿no? Que dice, ups, uy, se me tildó todo. Sí, ahí nos A dimos ver, cuenta. paciencia. No, sí, Mientras está van bien. pensando, bueno, mientras van pensando, a ver, se alcanza a ver ahí en pantalla f de g de h. Sí, quedó como como que está Ay, no, se me transparente. ¿Mm? tildó No el note, qué responde. raro. A ver, voy a cerrar y volver a entrar. Bueno, Sí, no me responde. Ya que tengo compu nueva, que bueno, no sé, acá, ahí se ve. qué Pensé que rápido me había sacado. reinició, por Dios. Ah, Sí, sí, ya no, se ve. sí. Pero no reinicié la compu, reinicié el Ah, programa. sí, bueno, pero el mío Reinicié solo igual esto. tarda en Sí, sí, reiniciar el sí. programa. Le dice Bueno, automático. ¿cuál es cuál es la función que está por fuera? ¿Sí? ¿Cuál es la exterior acá? F, 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 bien, entonces F es la exterior, ¿sí? Vamos a ponerlo, a ver, voy a ver si pongo otro color. Entonces F es la exterior. Entonces, ¿qué hago cuando yo derivo acá? Si F es la exterior. A ver, y yo derivo acá, la aplicando derivada regla de de la cadena. F Tengo que por hacer la la derivada derivada de de... G. Claro, pero tengo que hacer la derivada de f y acá adentro tengo que poner de todo eso, ¿no? De g, Sí. de h, de x. Tengo que seguir dejando todo el algo, digamos, que estaba ahí adentro. Y acá tengo que O poner por la derivada de G la respecto a g' h de X. de h de x. ¿Pero ahí termina esto? No, No, ¿qué me faltaría? por la derivada de H HX. Perfecto, respecto a X. por la derivada de h. ¿Se dan cuenta? Porque es composición pura. Si hubiese tenido h de i, y bueno, tendré que ir después a hacer, tendría h de i de x, después por i' de x. ¿Se entiende? Es decir, tengo que ir de afuera hacia adentro, derivando todo. Bien, lo sacaron bien. ¿Se entendió? No, no vamos a hacer demostración para esto, nunca se demuestra, es medio compleja. Al que le interesa avanzar esto está en el Steward, ¿sí? Esa derivada. Yo voy a hacer para poner un ejemplo Ahí de esta Magdiel función. Sí, dice, profe, ¿hace falta? Ay, para que se me fue el chat. ¿Hace falta poner sí. la derivada de x que es 1 o no hace falta? No, no, ahí al final no hace falta, porque vos ya, justamente, bueno, está bien, Magdiel, vos podés poner acá, si vos la pusieras, está perfecto la pregunta de él, porque por ahí ven que yo la podría poner, ¿no? Porque eso lo van entendiendo bien, se dieron cuenta. ¿Por qué dijiste eso? Porque en definitiva vos te das cuenta que tengo la derivada de algo y después esto lo derivo, ¿no? Tengo la derivada de algo y después esto lo derivo. Entonces acá me quedaba la x, ¿no? Entonces tengo que poner x derivado. Pero esto siempre te va a dar 1. Entonces, una vez que vos llegues a la última, a la que estaba adentro, ¿no? La del interior,
digamos, esta última que está acá, ahí ya, listo, ya termina, no es necesario después que le pongas esto otro. ¿Se entiende? Como sabemos A que ver. siempre va a dar 1, ya llegué a la última función, la que está dentro del todo, la primera que apliqué, digamos, en la composición, que ya no es compuesta, ya va a ser una elemental. ¿Bien? Ahí nos quedan 10 minutos, Fabi. Sí. Bueno, uy, qué rápido pasó. Bueno, voy a hacer un ejemplo. Si yo Sí, tuviera ahí el dijo que sí, logaritmo, gracias. bien, del coseno cuadrado de 3x, ¿sí? Si yo tuviera eso, a ver, ¿cómo me queda esa derivada? A ver, yo ahí justo puse una función que fuera composición pura. Después no van a tener composición pura, van a tener que utilizar regla del producto, regla del cociente, algo vieron igual en la otra clase, ¿sí? ¿Cómo harían acá? A ver, ¿qué derivo primero? ¿Cuál es la Logaritmo que de El está por X. logaritmo. fuera? Bien, entonces, ¿qué escribo si derivo logaritmo? em, No me coseno acuerdo la 2 deriva. de 3 de x sobre... para que me fije en la tabla. Ah, miren bien, vamos a ver, nosotros tenemos, empecemos así. Tengo el logaritmo de algo, ¿no? Este es el algo que decían hoy. Este es el algo. Entonces, ¿a qué es igual la derivada del logaritmo de algo? Pero mirá la tabla, ¿sí? Si yo voy a la tabla, miren en la tabla, si yo voy a la tabla, tengo el logaritmo de algo, lo puedo escribir de otra manera también esto, lo puedo escribir como es 1 sobre ese algo por la derivada del algo, ¿sí? Ahí, Fabi, 1 sobre el algo, ¿está bien? Entonces, cuando vamos acá, sí, ahí Carlos puso en el chat, que por ahí es difícil, Carlos, si no prendes el micrófono, puso 1 sobre X por, entiendo, coseno de 2, puso coseno 2, paréntesis 3X, pero queda medio complicado cuando escriben. Carlos, si querés, prende el micrófono. a ver si lo miro yo Y, desde el chat, si querés. pero queda coseno A ver, 2, paréntesis. yo lo voy a copiar acá, a ver, esperen que haga una captura, no se me está viendo, pero acá lo copié yo. Y Magdiel pregunta, ¿sería lo del corchete elevado al cuadrado, el 2, ese se baja? Entiendo Acá que pusiste, cuidado habla con del el 1 sobre coseno. X. A ver, ¿cuál sería el corchete si se baja? Eh, Magdiel dice, supongo que ella se quiere referir a que el cuadrado ese es... Tipo, si en los corchetes hubiera un elevado a la 2, ¿eso se baja por el logaritmo natural? Ah, por claro, la vos podés propiedad. pensar como que el coseno es elevado al cuadrado. Bien, claro, justamente. Eh, Esto yo estaba poniendo acá un costadito. ¿Ves que te queda 1 sobre U por U'? Entonces lo que tenemos que hacer es... ay, perdón. Acá puse de apurada. La cabeza va más rápido. Acá tenía que poner el logaritmo. sí, Había puesto la no, derivada primero. Tengo el ah, logaritmo natural de U, ¿sí? Entonces tenemos el logaritmo natural de U es 1 sobre U por U'. Entonces, todo esto, primero me preocupo del logaritmo, ni miro lo que hay acá dentro en todo caso. Tengo este cuadrado amarillo, ¿sí? Entonces voy a tener que poner 1 sobre ese cuadrado amarillo por la derivada de ese cuadrado amarillo. A lo ver que si ahora el decía, resto de lo que los que fueron decía opinando, Magdiel es que si el 2 está fuera del corchete, lo bajás por propiedades de logaritmo, que daría 2 logaritmo, a eso se no, refería. cuidado. Ah, no, porque esto es distinto que tener logaritmo al cuadrado, ¿sí? No sé si eso lo que decías. Cuidado ahí, No, Fabi, no es en, logaritmo al cuadrado. Ah, en lugar de poner el coseno al cuadrado, expresarlo como el cuadrado fuera del corchete, así. que sería lo mismo, eso. Y el 2 Eso sí es lo mismo. y el 2 los baja por propiedades del logaritmo. Ah, bien. Está perfecto eso también. Sí, ahora sí. A eso Eso, le pues, eso entendí sería un yo. camino. A ver si es eso lo que A ver, decías ¿es eso, para que se Sí, era queden. eso. Magdiel? Perfecto, Sin Magdiel. Eso derivar, lo podés sí, está hacer. bien. Yo lo voy a hacer sin hacer eso. Perfecto. Estuviste rastuta ahí, porque ahí, digamos, aprovechaste la propiedad del logaritmo y evitas después derivar la potencia esta en un paso más. Pero está perfecto, esto está bien. ¿Sí? Después lo podés seguir a partir de ahí. ¿Sí? Yo voy a seguir con la versión original, pero eso estaba bien, que me Sí. va a llevar más, Ujú. más espacio. ¿Bien?
Bueno, entonces, Por eso lo ¿se de dan cuenta ahí Carlos, cómo voy trabajando? Sí, lo de Carlos no se entendía, que era 1 sobre X y es todo eso multiplicado sí. abajo, arriba, es medio difícil. Por eso, Carlos, si tenés el micrófono y querés hablarnos. A ver, no. Bueno, Carlos no está ahí, otra vez se me tilda. No, Bueno, entonces, sí, seguí, yo seguí, se lo voy Javi. haciendo Vamos así, explicando si no. Ujú. claro, yo se lo voy haciendo así, de esa manera, ¿sí? Para que se vaya entendiendo por ahí un poquito todos los pasos, ¿sí? Ah, dice que Entonces, no le funciona el audio. Bueno, está bien, bueno, Carlos, cualquier cosa. no importa. No, el audio no me ¿Se entiende funciona. de esta forma? Ven que yo estoy tratando de aplicar esta regla, me fijo en la regla del logaritmo porque fue lo que estaba por fuera, entonces me va a quedar 1 sobre eso, cosa amarillo, por la derivada de eso amarillo. ¿Se dan cuenta acá? Cómo voy haciendo como un juego, digamos, de mirar Sí. patrones, ¿sí? De repetición. ¿Se entiende de esa forma? Entonces voy a poner acá abajo que escribo, bueno, todo lo mismo. Coseno cuadrado de 3x. Vamos a hacernos que no nos dimos cuenta de lo que sugirió McNeil, que está muy bien también, pero vamos a seguir así. Y acá tengo que dejar indicado esto que es coseno cuadrado de 3x, que lo tengo que derivar. Entonces, en el siguiente paso, voy a dejar de insertar espacios, lo que pasa es que acá tengo algo, bueno. En el siguiente Sí. paso lo que hago, Ah, escribir chiquitito. sí, en el siguiente paso lo que hago, ¿qué es acá? Bueno, ¿qué me falta? Derivar eso, lo que es el coseno, ¿no? Entonces me va a quedar, voy a ir escribiendo acá abajo, me va a quedar 1 sobre el coseno cuadrado de 3x por, y ahora esto cómo lo derivo. ¿Cuál es lo que abarca A ver. todo? ¿Cuál es la última función que se Eh, aplica? tenés que bajar el exponente. Bien, porque Perfecto. esto es lo Ujú. último, ¿no? Esto a veces confunde por la notación. Acá en esta Sí. notación se ve más claro, ¿no? Que es, a veces conviene escribirlo así. Entonces ahí, bajo la potencia, la regla que voy a aplicar entonces es algo u elevado al cuadrado. Entonces, para derivar eso voy a bajar, va a ser 2 veces por este algo por la derivada de este algo. Y esto era 2 veces el coseno de 3x elevado a qué potencia. ¿A qué ¿Qué potencia potencia me me va a quedar queda? acá? Bien, a la 1, porque me quedaba, esto es 2 menos 1, ¿no? Para que no nos olvidemos, por eso me quedo a la 1, por la derivada de todo esto, que era lo que estaba dentro. ¿Ahora qué hago? Esto me haciendo por paso. ¿Ahora qué hago? Me va a quedar 1. Eso ya dejamos, y por ahí para que me ocupe menos lugar, fíjense que acá hay un por que me está multiplicando por 1. Ese 2 coseno de 3x lo voy a escribir como numerador acá, ¿sí? 2 coseno de 3x, que estaba elevado a la 1, sobre coseno cuadrado de 3x. Simplemente ordené lo que teníamos. Y ahora, ¿cómo derivo ese coseno, esto que tengo acá adentro? A ver, lo voy a poner con otro color. Ahora en esto, ¿no? En esta expresión que me quedó por derivar. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la función que está por El fuera? coseno. El coseno. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada del coseno? Al menos Menos seno. seno Menos de X. A menos Seno. seno del algo, que ahora el algo es 3x, ¿sí? Por la derivada de ese algo. Que es ¿Lo 1, van ¿no? viendo cómo voy anidando? No, ese algo que es 3x, ¿cuánto es la derivada de ese algo? Y esto lo voy a poner así porque tengo un menos multiplicando. ¿A qué es igual la derivada de ese algo? Ahora no es 1, esto lo tuve que indicar. ¿A qué es igual la derivada de 3x? Yo voy escribiendo mientras 3. A todo lo que 3. me quedó. Es igual a A 3. 3. Ahí recién llegué a la x, ¿se dan cuenta? Sobre coseno cuadrado de 3x, acá me faltó el paréntesis, y no parece que fuera multiplicando. Bueno, este menos lo pongo adelante para no tener que escribir después el corchete, me queda seno de 3x, y acá, bueno, sería por 3, que lo puedo acomodar después con el 2 y me quedaría 6, ¿sí? Y ahí ya terminó el ejercicio, ¿sí? Lo único que pueden hacer, yo acá porque no tengo muy espacio para volver a escribir todo, es, bueno, este 3 en lugar de ponerlo acá, 2 por 3, y escribo acá adelante 6. Pero de última lo dejan así, ¿sí? Ahí Sí, ya tal cual. terminó. Porque Profe, ahí podríamos Sí, simplificar un coseno. claro, también se pueden simplificar cosas, pero bueno, en principio que lo dejen así, ¿sí? Sí, te escucho. Lo que dice profe, Estela una es esto, yo puedo pregunta. hacer esto, ¿no? Sí. Sí, perdón. Ese menos, ¿dónde quedó? Perdón, me perdí en esa parte. Ah, no, es que no lo escribí, Ahora dije se lo pongo acá adelante, sí, y lo lo borraste borré cuando para pusiste el borrar 2, para cuando el pusiste 6, el sí, 6. sí, ahí está. Ahí está.
¿sí? Me quedaría, esto es 3, esta derivada, otra vez se me borró, se va. Ahí está. Viste que el otro día te pasaba lo mismo. Las Sí, líneas. le pasaba a Sofía, a mí nunca me había pasado esto. Nunca había pasado antes con Ah, el Note, pero no sé. Bien, ahí está. ¿Ahí se ahí está. entendió? Si no, lo vuelvo a marcar. Ya se Sí. está por cortar, así que Fabi.